Buenos días. Hoy mi compañero Guillermo Rodríguez y mi persona, Kenia Chacín, les venimos a traer las nuevas generaciones de los derechos humanos, las cuales son la cuarta, la quinta y la sexta generación. Es muy importante saber que previo a esto existen tres generaciones de los derechos humanos, las cuales son los derechos civiles y políticos, los derechos sociales y los derechos de los pueblos. Pese a que existen estas tres generaciones, ha quedado demostrado que no es, este modelo tradicional no es suficiente frente a la revolución digital, a la inteligencia artificial y a los avances genéticos. Por esto mismo es que surge la cuarta, la quinta y la sexta generación, las cuales no son más que propuestas académicas y artículos académicos. Es importante también tener en cuenta que la tecnología siempre está un paso por delante de los derechos. Y por eso mismo es que esta cuarta, esta quinta, esta sexta generación no tienen un frente sólido y apenas se encuentran en una fase inicial. Para mi parte de la exposición voy a hablar de la cuarta generación de los derechos humanos. Cabe aclarar que esta generación no es una nueva lista de nuevos inventos legales, sino es una respuesta jurídica ante la revolución digital. Mientras que otras generaciones se concentraban en la protección del ciudadano ante el ambiente físico, estas generaciones nacieron por exactamente esto, la revolución digital. Y como el ciberespacio se volvió un nuevo hábitat digital para ejercer nuestra ciudadanía. En esencia, estos derechos buscan el avance tecnológico sin que la dignidad humana sea atropellada. Y se enfoca en tres pilares. La primera sería la ciudadanía digital, o sea, el derecho a que todos a participar en una sociedad del conocimiento. La segunda sería el conocimiento como procomún. La idea de que el saber y el software deben ser un patrimonio colectivo y no solo propiedad de grandes empresas. Y por último tenemos la protección del biopoder. ¿Qué quiere decir esto? Defender nuestra libertad frente a la vigilancia masiva, invisible, que permite nuestras redes actuales. Para la siguiente parte de esta exposición hablaré también de los autores clave, los metaderechos y el procomún digital. Para entender a profundidad estos derechos, es obligatorio mencionar a Javier Bustamante Dunas, que es nuestro referente principal. Él sostiene que las redes digitales no solo son herramientas, sino un nuevo espacio donde se decide nuestra libertad política. Justamente Javier introduce nuevos conceptos bastante fascinantes que deberían ser desglosados. El primero sería los metaderechos. No son derechos comunes, sino que permiten que otros derechos existan en Internet. Por ejemplo, sin el derecho al acceso a la tecnología, no podrías ejercer tu derecho a la libertad de expresión digital. El otro concepto sería el conocimiento procomún, como anteriormente lo he dicho. Este es un punto virtual. El conocimiento, el software de código abierto y la información no patentable debería considerarse como patrimonio colectivo. Y por último tendríamos otro concepto que sería la resistencia a la privatización. ¿Esto qué quiere decir? Que la idea de que estos bienes comunes digitales sean administrados de manera colaborativa y correcta para evitar que grandes corporaciones y empresas no monopolicen con estas interacciones humanas o conocimiento científico. Por otro lado, el jurista Paulo Bonavares refuerza esta visión afirmando que la cuarta generación es una cúspide de democracia, pues garantiza la pluralización política y la información veraz
de un mundo globalizado. Ahora hay que hablar de los nuevos derechos digitales. Después de haber terminado lo que se podría decir, la parte teórica, vamos a cuáles son los derechos específicos que propone esta cuarta generación. Según otros autores, ya no hablamos de libertad de expresión, sino de derechos de nuevo cuño, que son vitales para esta nueva vida diaria digital. Los más destacados son el derecho a la existencia digital, o sea, que se ha reconocido que nuestra identidad en Internet sea real y que debe ser protegida. El otro sería el derecho a la reputación digital, donde se refiere a la protección de nuestra imagen, de buen nombre a las redes sociales y buscadores. También está el Aves Data y la autodeterminación informática. Esto es fundamental, es nuestro derecho a quien tiene nuestros datos, eh, para que los usa y la facultad de poder de corregirlos o eliminarlos. Y por otro tenemos el derecho a la seguridad cibernética. Aquí la exigencia del Estado de las empresas garantiza un entorno digital seguro para nuestra privacidad y patrimonio. Y para que estos derechos sean ejercidos y no se queden en papel, esto debe dejar de ser pasivo. Debe intervenir en eh, políticas públicas, para eliminar la brecha digital, asegurando que el acceso de tecnología no sea solamente un privilegio de algunos, sino de todos, incluyendo programas de alfabetización para los sectores menos enriquecidos. Para terminar sobre la cuarta generación, vamos a hablar de la sombra del ciberespacio. Es necesario hablar de estos riesgos existenciales en este mundo digital. Aunque el ciberespacio prometa libertad, también se ha facilitado el surgimiento de algunos sistemas de vigilancia post-panóptico. Para entender esto debemos recordar el post-panóptico original de Jeremy Beta de 1791, una prisión donde un preso, un recluta, no sabe, un recluso quiero decir, no sabía cuándo es vigilado o no, y eso ha conllevado a que se autovigile por sí mismo. Hoy, el control se ha vuelto invisible y ubicuo. Ya no se ejerce en muros, sino a través de las huellas digitales, las cookies, la big data y el perfilamiento algorítmico. Javier Bustamante cataloga esto como biopoder comunicacional. Es una vigilancia constante de empresas y gobiernos que puede, como por ejemplo, coartar la libertad de conciencia, que al saber de todos nosotros, ellos pueden predecir y manipular nuestro comportamiento. Y el otro sería generar un efecto inhibidor, a donde las personas dejan de expresarse libremente por miedo de ser rastreadas o juzgadas por los algoritmos. Después de todo esto, de esta distopía, podemos concluir que la cuarta generación defiende el gobierno electrónico, pero no como una herramienta de rastreo, sino como un mecanismo donde el ciudadano y el gobernante están en posiciones iguales de igualdad real, permitiendo de una democracia más participativa y transparente. La quinta generación de los derechos humanos. Aquí la línea entre los seres humanos y las máquinas empieza a difuminarse. En esta etapa tiene que ver más que todo con la inteligencia artificial y la protección de nuestros propios datos. Esta se divide en tres aspectos fundamentales. El primero es la seguridad digital equitativa. Exige que los grupos más vulnerables de la sociedad tengan acceso a infraestructuras seguras.
El robo de datos o el hackeo no son solo molestias, son nuevas formas de violencia digital y el Estado debe garantizar la identidad digital de todos. El segundo aspecto son los límites a la inteligencia artificial. Hoy en día existen algoritmos y robots que toman decisiones por sí solos. Esta generación busca establecer quién es el responsable legal si un robot o una IA comete un error. Busca garantizar que las máquinas nunca opriman ni dominen a las personas. El tercer punto son los neuroderechos. Este es el punto más íntimo. Hoy existen tecnologías capaces de leer e interpretar e incluso alterar la actividad cerebral. Los neuroderechos buscan blindar nuestra capacidad mental para que nadie pueda extraer nuestros datos o nuestros pensamientos, ni manipularlos. La sexta generación de los derechos humanos. Esta generación surge como un límite ético frente a la biotecnología avanzada y al transhumanismo. El transhumanismo, busca rediseñar genéticamente a las personas para que no sientan dolor, para que vivan para siempre y ser superinteligentes. El objetivo central de estos derechos es proteger la identidad y la autonomía biológica del individuo. El derecho se opone a que el ser humano sea tratado como un objeto, una mercancía que se puede fabricar y mejorar por catálogo. ¿A quienes protege esta sexta generación? El sujeto de protección son los seres humanos genéticamente modificados y las conciencias digitales. Esta generación protege a aquellos individuos que hayan sido alterados en su ADN para que no pierdan su humanidad e incluso en escenarios futuros busca proteger a las mentes que puedan ser transferidas a computadoras. En 2018, un científico chino anunció el nacimiento de unas niñas genéticamente modificadas. Este científico posteriormente fue arrestado, pero lo importante del caso es que deja en evidencia que la tecnología está un paso por delante de nuestros derechos. Para evitar abusos se establecen límites bioéticos muy estrictos. Estos límites permiten que la intervención genética sea estrictamente terapéutica, es decir, para curar enfermedades hereditarias, pero prohíbe el mejoramiento radical, es decir, la idea de crear humanos superiores. Por eso se consagra el derecho a un futuro abierto. Esta norma prohíbe el diseño instrumental de la descendencia y prohíbe crear bebés. O sea, prohíbe la modificación genética para el mejoramiento del ser humano. Como conclusión a todas estas tres generaciones, podemos decir que quienes hoy no tienen acceso a una computadora, mañana pueden quedar excluidos de los avances biológicos y médicos de la sexta generación. Y la tecnología, a su vez, está avanzando más rápido que nuestras leyes. Es urgente y es necesario crear un nuevo control social el cual sea la libertad digital de la cuarta generación, la protección digital de la quinta y la intervención biológica de la sexta. Muchas gracias por tu atención.